El 15 de abril de 1912, el barco más grande jamás construido por el ser humano se hundió en menos de 3 horas. Eso ya lo sabes. Lo has visto en películas, en documentales, en 1000 vídeos como este. Pero hay cosas que casi nadie cuenta. Historias que quedaron enterradas en juicios olvidados, en archivos polvorientos, en testimonios que nunca llegaron al gran público. Hoy vamos a hablar de esas historias, de lo que el Titanic escondió durante más de un siglo. Quédate hasta el final, porque la última no te la esperas. Número 1. El barco que predijo su propia tragedia. 14 años antes de que el Titanic tocara el agua por primera vez, un escritor llamado Morgan Robertson publicó una novela casi desconocida titulada Futility. En ella, un transatlántico gigantesco, considerado insumergible, choca contra un iceberg en el Atlántico Norte y se hunde, dejando a miles de personas sin suficientes botes salvavidas. El nombre de ese barco ficticio era el Titán. El número de hélices, el tamaño, la velocidad a la que viajaba, incluso una escalera muy similar a la que años después tendría el Titanic real. ¿Coincidencia, profecía o simple lógica de ingeniería de la época? Pero la historia real del Titanic empieza antes incluso de esa novela. En una mansión de Londres que hoy, increíblemente, es la Embajada de España, se decidió construir 3 barcos gemelos: el Olympic, el Titanic y el Britannic. Ninguno de los 3 tuvo un final feliz. Número 2. El desastre que costó menos que su propia película. El Titanic costó, en su época, unos $7.5 millones, una cifra absolutamente descomunal para 1912, equivalente a varios cientos de millones de dólares actuales. Era el barco más caro, más grande y más avanzado jamás construido por el ser humano. Y aún así, 85 años después, alguien gastó más dinero en contar su historia que el que costó construirlo de verdad. Cuando James Cameron decidió llevar el hundimiento del Titanic al cine en 1997, el presupuesto de la película se disparó tanto que en su momento se convirtió en la producción más cara jamás realizada en Hollywood. Superó, con creces, lo que costó el barco original. Piénsalo un segundo: el desastre que hundió a una naviera, que arruinó reputaciones y que costó miles de vidas humanas, terminó generando, casi un siglo después, una de las películas más taquilleras de toda la historia del cine. Una que ganó 11 premios Oscar y que recaudó miles de millones de dólares en todo el mundo. El Titanic real se hundió en menos de 3 horas, pero su leyenda, paradójicamente, no ha dejado de dar beneficios desde entonces. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Seguimos. Número 3. El barco que vio las bengalas y no hizo nada. Esta es, probablemente, la historia menos conocida y más perturbadora de toda la tragedia. Aquella noche, había otro barco cerca. Se llamaba el Californian. Estaba a pocas millas del Titanic, detenido, porque su capitán, Stanley Lord, no quiso arriesgarse a navegar entre el hielo en la oscuridad. El problema es que el Californian tenía su operador de radio dormido. No estaba escuchando nada. Pero algunos de sus oficiales, despiertos esa noche, vieron bengalas en el horizonte, concretamente 8. Exactamente las mismas 8 que el Titanic lanzó pidiendo ayuda. No hicieron nada. Nunca se ha aclarado del todo si realmente no entendieron lo que veían o si simplemente decidieron no actuar. Lo que sí sabemos es que el capitán Stanley Lord pasó el resto de su vida defendiéndose en juicios, con su reputación destruida para siempre. A pocas millas, mientras 1.500 personas se hundían en agua a 2 grados bajo cero, había un barco que quizá podría haberla salvado. Número 4. Los que sobrevivieron en el mar. La búsqueda de cuerpos terminó oficialmente 9 días después del hundimiento. Se recuperaron más de 300, muchos en un estado imposible de identificar. Pero hay un dato que pocas veces se cuenta. Un mes completo después de la tragedia, el barco Oceana, navegando a 200 millas de distancia del lugar del naufragio, encontró un bote salvavidas con 3 hombres dentro. Habían sobrevivido casi un mes en el Atlántico. Murieron de deshidratación pocos días después de ser encontrados. Antes de morir, en un último y desesperado intento de sobrevivir,
se habían comido parte del corcho de sus propios chalecos salvavidas. Casi un mes a la deriva, sobreviviendo al hundimiento más famoso de la historia, para morir poco antes de ser rescatados de verdad. Número 5. Los hombres que eligieron morir para que otros vivieran. Todo el mundo conoce la historia de la orquesta, tocando música hasta el final mientras el barco se hundía. Pero casi nadie habla de los fogoneros. Eran 86 hombres, encerrados en las entrañas del barco, alimentando con carbón las calderas. Sabían que si se quedaban morirían, y se quedaron. Gracias a ellos, el Titanic mantuvo la luz encendida y la señal de socorro funcionando hasta prácticamente el último minuto. El barco se hundió completamente iluminado. Esos hombres no aparecen en las películas, no tienen estatuas, pero sin ellos, probablemente muchas más personas habrían muerto en la más absoluta oscuridad. Número 6. El objeto de pocos céntimos que vale millones. En 1981, un pesquero gallego sacó algo extraño en sus redes, sin saber lo que era. Un simple plato de postre de tercera clase. Nadie supo de dónde venía. El plato pasó años guardado, sin más, hasta que en 2006 se confirmó su auténtico origen. Había salido del Titanic. Un objeto que en 1912 costaba unos pocos céntimos, hoy está valorado en 3 millones de euros. El Titanic sigue, a día de hoy, en aguas internacionales, a casi 3.800 metros de profundidad, bajo la protección de la UNESCO. Nadie puede reclamarlo. Sigue ahí abajo, en la oscuridad, guardando más secretos de los que probablemente lleguemos a descubrir nunca. Si te ha sorprendido algo de este video, déjamelo en los comentarios. Y si quieres que siga sacando los secretos más oscuros de la historia, ya sabes lo que tienes que hacer.